Y como parte de estas palabras de inauguración, a continuación, el doctor Luis Ernesto Derbez va a presentar la conferencia magistral Reflexiones sobre la medición del progreso y el bienestar. Previo al inicio, voy a hacer un breve resumen curricular del doctor Luis Ernesto Derbez Bautista. Desde el 1 de abril del 2008, el doctor Luis Ernesto Derbez es rector de la Universidad de las Américas Puebla, fue secretario de Economía y secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, consolidó su carrera profesional trabajando para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad Johns Hopkins y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. También trabajó como consultor para algunas de las principales compañías del sector privado en México, tales como Alfa, Vitro, Visa y FEMSA. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de San Luis, recibió la beca Fulbright Haynes y realizó su maestría en Economía en la Universidad de Oregon y obtuvo su grado de PhD en Economía en la Universidad Estatal de Iowa. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Yo quisiera, primero que nada, agradecer tanto al INEGI como al CIDE la invitación. Y comentaba un poco en broma hace un momento que me siento prácticamente como cuando terminé mi doctorado, regresé a México, habiendo estudiado el doctorado en Economía Ambiental, y vine a descubrir que en realidad nadie le interesaba el tema ambiental en esa época en nuestro país. El resultado fue que me tuve que especializar en Economía de la Empresa, y como 30 años después acabé especializándose en economía financiera y en cuestiones de lo que verdaderamente es importante, que era política pública. Digo todo esto para darles a entender que en este tema soy novicio, vengo en realidad más que una conferencia magistral a dar algunas ideas y reflexiones que surgen de la conversación entre diferentes colegas y diferentes personas que estamos preocupados por el tema de lo que realmente representa bienestar y progreso en un país. Y recientemente tuve la oportunidad de discutir esto de qué significa bienestar en un grupo de colegas, no solo economistas, sino de otras áreas profesionales. Y para mi sorpresa, y lo digo así, esta discusión me llevó verdaderamente a enfrentar definiciones que no son usuales para quienes manejamos la teoría económica de manera tradicional. Y esta discusión va a ser la base, en realidad, de la presentación que espero hacer el día de hoy ante ustedes, en particular por el significado que a juicio mío necesitamos llegar todos a definir sobre lo que realmente queremos hablar por bienestar y progreso en cualquier medición que hagamos en nuestra nación. Al final, lo que todos buscamos es que las estadísticas que nos permitan tener resultados nos digan si la política pública que se está llevando a cabo y aplicando en verdad está ayudando a nuestra población a vivir mejor y a sentirse mejor. Y este es un concepto muy distinto del concepto que hemos manejado en gran medida los economistas. La definición, por lo tanto, es importante. Es importante que entendamos todos si estamos hablando lo mismo, porque si no es muy difícil hablar de si estamos midiendo lo mismo. Y entrar en una discusión en este momento en nuestro país de cómo deberíamos de cambiar la medición para poder observar progreso y bienestar, depende de que todos estemos de acuerdo de cómo estamos definiendo progreso y cómo estamos definiendo bienestar. Esa es mi opinión personal, de que lo primero que tenemos que lograr es esa definición. Y yo encuentro en las discusiones que acaba de mencionar el doctor Sojo que no es el punto central de la discusión, que se da por sentado que ya existe una definición estándar aceptada mundialmente por todos sobre lo que representa el bienestar o lo que representa el progreso de una nación. Me encuentro en negativa con eso. No estoy totalmente de acuerdo, es más, no estoy de acuerdo en que exista esa definición general. Y para mí, por lo tanto, es algo fundamental. Y después de la discusión que comenté, decidí recurrir al diccionario de la lengua española para determinar si quienes utilizamos esta lengua sabemos lo que decimos al expresarnos respecto al bienestar nacional. Porque, repito, si no podemos llegar a una definición aceptada por todos, ¿cómo esperamos poder definir
cuáles son las estadísticas, los datos que nos van a permitir evaluar el progreso y el bienestar nacional. Pues bien, nuestro diccionario define bienestar, y así textualmente, como comodidad. Y para mayor entendimiento, expreso a ustedes los sinónimos que en el mismo diccionario se presentan: confort, paz, placer, serenidad y tranquilidad. Por lo tanto, si aceptamos la definición de nuestro diccionario, vamos a tener que buscar información que nos permita determinar si nuestra población está en confort, en paz, tiene placer, serenidad y tranquilidad. Esto es lo que dice el diccionario, esto no es lo que están ustedes poniendo en sus libros y en sus datos cuando lo están buscando, pero bienestar representa estos sinónimos y por lo tanto tendríamos que conseguir información sobre cuál es el confort que siente la población, cuál es específicamente su nivel de paz, su nivel de seguridad, de placer y de serenidad. Si vamos a tener esa definición, estos son los términos que el INEGI tiene que dedicarse a buscar a partir de los próximos días. Y no creo que lo esté haciendo, a menos que me corrija el señor presidente de la institución. Pero bueno, si esta es la definición, la empeoramos todavía, porque al término bienestar, además, se le define como vida holgada. Y sus sinónimos son abundancia, desahogo, fortuna, riqueza, suerte y ventura. Interesante, lo que pasa es que no pensamos en estas cosas, pero como yo estoy obligado ahora a buscar muchos sinónimos cuando estoy de rector de la universidad, entonces me dedico a estos temas. Tenemos, por lo tanto, que averiguar cuál es la abundancia en que vive nuestra sociedad. Tenemos que encontrar si está con desahogo la situación de nuestros habitantes. Tenemos que ver cuál es la fortuna que está determinando nuestra sociedad, su riqueza, su suerte y su ventura. Pero los economistas no hacemos eso, ¿sí? Los economistas definimos el bienestar como la satisfacción que los productores y consumidores de una economía obtienen con el intercambio de bienes y servicios. Esa es la definición que le damos a nuestros pobres estudiantes, no sé qué les dan en el CIDE, pero por lo menos en la UDLAP, y como parte del problema, lo que estamos diciéndole a ellos es que cuando un productor logra vender lo que produce con un precio mayor que el costo que tiene producirlo, eso se va a llamar lo que es verdaderamente, todos nosotros sabemos, el bienestar del productor. Va a ser su medida de bienestar. Y eso ha sido lo que tradicionalmente hemos estado analizando, de ahí las cuentas nacionales que hemos estado utilizando, porque han sido cuentas nacionales para definir si la sociedad está usando con eficiencia en el proceso de producción los recursos con los que cuenta. Segundo, el bienestar en verdad de esta definición está hablando de utilidades para las empresas que están generando este proceso de producción. Pero como desafortunadamente a los economistas nos gusta que el tema de justicia se mezcle cuando estamos hablando de economía política, entonces entramos en una contradicción. Porque lo que estamos definiendo es que para llegar al bienestar de la población, tenemos que agregarle el concepto de la justicia y la equidad en la distribución del ingreso. Y si no hay justicia y equidad en la distribución del ingreso, no estamos maximizando este bienestar de la población. El gran conflicto tradicional de nuestra profesión. ¿Qué nos preocupa? ¿Eficiencia o nos preocupa equidad? Y este es uno de los grandes temas centrales de la definición de medición que hoy están discutiendo en el mundo. Si no agregamos una serie de conceptos extras a los conceptos tradicionales, entonces no podemos medir en verdad el bienestar de la población. Y me vuelvo de regreso a la definición del diccionario, entonces digo, bueno, si lo que quieren es definir el bienestar, díganme cómo está la aventura, cómo está la paz, la tranquilidad, la serenidad de los habitantes, y si encuentran datos que puedan medir eso, esos son los datos que van a tener que utilizar desde el punto de vista de la nueva medición del bienestar y progreso de una nación. De manera similar, los economistas decimos que existe algo llamado el bienestar o el beneficio del consumidor.
Y esto lo definimos en la otra parte de la moneda del productor. Ahora lo que hablamos es de qué representa. Pues representa ese bienestar que obtiene todo consumidor que, habiendo estado dispuesto a pagar un precio mayor por el producto, lo obtiene a un precio menor de lo que hubiera estado dispuesto a pagar. Y ese beneficio es el beneficio del consumidor. Y luego nuestra teoría nos ha llevado a toda esta relación de demanda y oferta en un mercado de competencia perfecta que determina el punto óptimo en el cual, y ahí pues ya depende de qué nivel de economistas sean ustedes y qué tanta matemática quieran usar, pero al final estamos hablando de ese famoso equilibrio general y el óptimo de Pareto, en donde todo nos lleva al punto de optimización en la asignación y utilización de recursos de la sociedad. Y de nuevo, nuestras cuentas nacionales pretendieron definir, con base en esta teoría económica, lo que representaba el resultado de progreso en una nación y de bienestar en una nación. Progreso, a su vez, lo define el diccionario como marcha hacia adelante, perfeccionamiento, y sus sinónimos son adelanto, avance, crecimiento, evolución, expansión, progresión y prosperidad. Así definimos en verdad los términos de progreso y los términos de bienestar. Y la respuesta es un categórico no. No ha sido lo tradicional. En nuestro entusiasmo por el concepto de eficiencia, quienes practicamos la profesión de economistas y que llegamos a dominar, como hace un momento dijo el doctor Cabrero, los programas y los modelos sobre los cuales se basaron las políticas públicas y privadas de nuestra economía, de nuestra sociedad, empujamos el término de eficiencia como el punto central para la obtención de información que nos permitiera determinar si las naciones iban en progreso o el beneficio y el bienestar de la población se estaba reconociendo. El problema de esto es que lo considerábamos porque creemos en un modelo teórico de competencia perfecta y además en el impacto que innovación y desarrollo va a obtener de ese modelo de competencia perfecta en los mercados. Y nuestros amigos, preocupados por equidad y justicia, ponen con razón el grito en el cielo cuando estamos haciendo este planteamiento, nos llaman neoliberales y lo que hacen como aproximación es que si esto es lo que vas a utilizar como información, estás dejando de fuera muchos de los elementos que verdaderamente hacen el bienestar de la población y que determinan el progreso de una nación. Y no sé si hay antropólogos aquí en el auditorio, pero si los hay, me van a disculpar de lo que voy a decir, pero yo tengo el propaganda de la universidad. El mejor departamento de antropología de México, sin duda, está en la Universidad de las Américas Puebla. Y es complejísimo discutir con ellos, porque el gran punto es, cada que llego con los antropólogos y hablamos del bienestar de la institución, me van a sacar temas en los cuales la eficiencia económica va a estar peleado con lo que ellos determinan como el bienestar institucional y personal de nuestra universidad. Investigación es un tema central, pero enseñanza, por lo tanto, debe sufrir porque de lo que se nutre de investigación se va a dar enseñanza, pero eso quiere decir que quien investiga no da clases. Y entonces yo tengo una contradicción en mi institución. Hago investigación, tengo gente de primer nivel, pero no son los que le quieren dar clase a los estudiantes. Y en la pregunta de mi combinación como estructura institucional, lo que llego es, ¿esto está contribuyendo al bienestar de la institución o está contribuyendo al bienestar de unos individuos? ¿Esto representa progreso para la institución o representa progreso para unos individuos? Este dilema de la universidad, que estoy seguro que en el CIDE también lo viven, es el equivalente del dilema que estamos platicando en la sociedad. ¿Cómo vamos entonces a determinar el concepto de bienestar y progreso en esta relación? Los neoliberales somos faltos de sensibilidad humana. Somos personas que no tienen interés en estos otros conceptos, que nos preocupa únicamente el tema de eficiencia. Los no neoliberales están preocupados por el concepto de equidad y de justicia. Y esta es la combinación que hoy está en la discusión
sobre cómo debemos, por lo tanto, medir lo que debería de ser, por un lado, bienestar y por otro lado, progreso en nuestro país. Los datos que tenemos actualmente no reflejan necesariamente esta realidad total de costos y beneficios y por lo tanto exigen el pensar y repensar de qué manera debemos hacer la evaluación social, la evaluación económica, la evaluación personal, para poder determinar si una sociedad está avanzando en bienestar y está avanzando en progreso. Este concepto no es nuevo. Los economistas no fuimos siempre del tipo neoliberal que hoy criticamos. Desde inicios del siglo XX, economistas de la talla de Marshall ya entendían que había diferencias significativas entre lo que observamos en el mercado y lo que queda oculto por las fallas del mismo en capturar los costos sociales que no se incluyen en datos entregados en la actividad cotidiana que observamos. De hecho, en su obra clásica, The Economics of Welfare, Arthur Cesar Pigou, a quien muchos reconocemos como el fundador de la teoría del bienestar y otros definen como el precursor de la teoría ambiental, describe en 1939 las diferencias causadas entre lo que él llamaba el Marginal Social Net Product y Marginal Private Net Product. Desde 1939, Pigou ya había planteado claramente su preocupación y la preocupación de nuestra profesión por la diferencia entre estos dos grandes conceptos. Y desde entonces, Pigou aboga por la intervención del Estado mediante impuestos y subsidios para corregir las fallas del mercado provocadas por estas diferencias que hoy llamamos nosotros externalidades. Y este es el otro gran tema que tiene que ver con este concepto de la medición que realmente queremos hacer. Y en este punto es donde yo encuentro la convergencia de lo que pienso como economista neoliberal, pero de los de veras, ¿sí? No los economistas neocuatachistas que tenemos en México, los neoliberales verdaderos, los que están preocupados por un concepto real y no por ver a quién le doy empresas del Estado y demás. Este concepto que viene desde Pigou es un concepto muy claro. Existe algo llamado externalidad y en ese tema de externalidad, si no capturo su efecto, si no lo pongo como parte de la realidad, no tengo un análisis correcto del bienestar, de la optimización y del proceso de crecimiento. En la economía del bienestar, Pigou tenía presente no solo las correcciones de externalidades, sino la presencia de un estado de bienestar que proporcionara seguridad social y que diera oportunidades para un consumo más igualitario a todos los sectores en áreas sensibles como educación, vivienda y sanidad. Basta leer el libro 1939, lo que pasa es que ya nadie lo da, ya no se leen estos libros, pero si alguien pone este clásico de la literatura en parte de un curso, ustedes van a ver que desde entonces el concepto que hoy estamos discutiendo en medición es un concepto que ya presentan los economistas de la Escuela de Cambridge. Y lo que están planteando con claridad es, si no hay igualdad en la distribución en áreas sensibles como educación, vivienda y salud, no tendríamos como resultado un buen análisis del bienestar y del progreso de una sociedad. Según el criterio de Pigou, la utilidad marginal del dinero disminuía al aumentar su cantidad, es decir, los ricos tenían menos ganancia marginal de tener más dinero y por lo tanto es conveniente para el bienestar de la sociedad redistribuir parte de estas ganancias para que la ganancia marginal, que va a ser superior en estos otros grupos poblacionales, verdaderamente aumente de manera mucho más fuerte el sentimiento y el resultado de bienestar de la sociedad. Traigo este tema porque a veces escucho las discusiones y me da la impresión que no estudiamos historia del pensamiento económico, historia nacional, historia de nada, y que básicamente creemos que esto que estamos discutiendo es algo nuevo en el concepto. Todo esto que estamos discutiendo hoy, de cómo debe ser la medición del progreso y el bienestar, está incluido en textos como el que me estoy refiriendo, si lo sabemos interpretar, o a lo mejor
habiendo estado en el gobierno federal, sé darle un spin a todos los temas para que resulte conveniente en lo que yo creo. Pero la verdad es que Pigou proporciona desde entonces un concepto muy claro, un concepto de cómo debe ser esta medición de bienestar que lleva a política pública de redistribución. El problema es que se nos olvidó Pigou porque su contemporáneo, John Maynard Keynes, con quien tuvo muchísimas polémicas, lo opacó y lo desapareció del mapa. Y por lo tanto, Pigou dejó de ser algo que enseñábamos y que enseñamos en los cursos de economía tradicionales. Pero muchos otros autores siguieron viendo este concepto de las externalidades. La teoría de las externalidades se consolida, en mi opinión, en el trabajo de Ronald Coase en 1960, en donde en su artículo The Problem of Social Cost también determina el por qué algunos de los costos de transacción en los cuales están involucradas las empresas no son evaluados correctamente porque no se reconoce el verdadero costo social o el verdadero beneficio social que esta empresa lleva o trae a nuestra economía. Y de nuevo, desde ahí ya está metido el tema de que con los datos tradicionales que observamos, con la información que nos está llegando de la manera como la recuperamos en este momento, no podemos hacer una evaluación correcta del nivel de bienestar y del nivel de lo que sería este progreso de nuestra sociedad. Ronald Coase, a quien pues seguramente conocen todos ustedes porque se ganó el Premio Nobel de Economía y entonces ya lo pusimos en el mainstream, es una persona que se preocupa del concepto no solo de la externalidad, sino también del concepto legal y la creación de instituciones que permitan llegar a estos resultados en la sociedad. Este es otro elemento que no sé cómo le va a hacer el INEGI para capturarlo, pero que es fundamental. El costo o el beneficio de la estructura institucional con que cuenta nuestro país. El día de hoy lo hemos visto de maravilla. Doy un curso que se llama Economía Mexicana. Nunca me he divertido tanto como las últimas 3 semanas, porque todo lo que habíamos platicado de grupos de interés, de cómo se definen las soluciones de políticas públicas en nuestro país, se cumplió al pie de la letra en las últimas 3 semanas. Mis alumnos creen que soy un genio, cuando en realidad todo lo que tengo es la práctica profesional de haber estado con diputados y senadores en los últimos 10 años de mi vida. El resultado fue muy claro, porque tenemos una estructura institucional pésima. El resultado de nuestro presupuesto de ingresos y dentro de poco el de egresos va en la línea contraria del bienestar de la población y de la equidad en la distribución del ingreso de nuestra nación. El costo institucional desde Ronald Coase es una propuesta hecha por los economistas teóricos. Él, que era un mago en la relación entre economía y derecho, plantea con claridad que hay costos institucionales que desvían a la sociedad de los óptimos en términos de alcanzar bienestar y de alcanzar también el concepto de progreso. Pero a pesar de ello, seguimos nosotros errados. ¿Por qué? En gran medida, creo yo, porque otro de los grandes teóricos de nuestra profesión, Paul Samuelson, al definir en su artículo The Pure Theory of Public Expenditure un bien público como aquel en el cual el consumo de la persona 1 no afecta al consumo de la persona 2, deja fuera este impacto que estos consumos pueden hacer en el consumo que sigan los demás por el hecho de haberlo hecho de manera incorrecta. Los términos de contaminación ambiental, los términos de todos los problemas y procesos que estamos observando, los temas de la dotación inicial de recursos con que una persona empieza su vida, todos estos temas quedan fuera porque en el concepto de bienes públicos que Samuelson lanza, nos deja un legajo que es, hay bienes públicos en los cuales el consumo de muchos no afecta el resultado. Y no es cierto, como lo hemos podido comprobar en los últimos 30 o 40 años de nuestra existencia. Es decir, la discusión presentada por el documento de Stiglitz, Sen y Fitoussi simplemente retorna a la discusión acerca de la necesidad de mejorar nuestra recopilación de datos al asunto de incorporar estos costos de transacción
creados por las externalidades, para que podamos definir políticas públicas que verdaderamente nos aproximen a resultados de óptimo de Pareto en nuestros países. Concuerdo por ello en la lectura que hice de este documento de 259 páginas de sus recomendaciones, pero quiero hacer énfasis en los siguientes puntos muy concretos que yo considero vitales para México. Primero, el INEGI, si verdaderamente quiere ser lo que yo espero que sea, ahorita me acaban de decir que es independiente, pero quiero que demuestre que es independiente. Para demostrar que es independiente, tiene que servir a la población y no al gobierno en la recopilación y presentación de información. Y no va a servir a la población, a mi juicio, si no incluye por lo menos, y ustedes le pueden agregar todo lo que quieran, los siguientes temas. 1. La necesidad de recopilar mejores estadísticas sobre el mercado laboral de México. Tenemos estadísticas malas sobre el mercado laboral de México. Necesitamos mejores estadísticas de lo que es la totalidad del mercado laboral, no nada más el formal, el informal que existe en nuestra economía. Segundo, este concepto de la informalidad debe ser integrado como parte de nuestras cuentas tradicionales o nacionales, si le quieren llamar así. Tercero, necesitamos que el INEGI nos otorgue mejores estimados de esta riqueza social con que cuentan los ciudadanos en la informalidad y que ha sido muy discutida por nuestro querido escritor peruano, Álvaro de Soto, en su concepto de lo que es esta necesidad de que se reconozcan los bienes con que cuentan los miembros de la sociedad informal. Este es un punto importante y no sé cómo le va a hacer el INEGI con mi recomendación, porque el punto importante es, necesitan crear estadísticas de la estructura institucional de nuestro país. Desde este concepto de la riqueza que existe en los sectores informales hasta el contexto de lo que nos cuesta una estructura institucional pésima como nuestro aparato político actual. Cuarto, necesitamos mejorar la calidad y homogeneizar datos nacionales, estatales y municipales sobre variables tradicionales que se utilizan para hacer evaluación de la política pública y la eficiencia de las empresas y del gobierno en nuestro país. Quinto, necesitamos tener información sobre las condiciones de vida de nuestra población, ese concepto que se manejó hace un momento de qué es lo que consume y qué es lo que tienen a nivel micro nuestros pobladores. Necesitamos saber cómo está su situación de salud, su situación de educación, su situación de competitividad, y por eso me refiero a las habilidades con que cuenta nuestra sociedad para poder competir con naciones del resto del mundo. Y por último, en mi opinión, y por favor agréguenle todo para que tengan trabajo en el INEGI, sexto, añadir datos sobre los costos sociales de la destrucción de nuestro medio ambiente y sus efectos en el bienestar de la población. Ese es el punto que yo observo. Y parte de estas apreciaciones surgen, en la universidad tenemos una serie de conferencias semestrales, una le llamamos conferencias Nobel UDLAP, cada semestre viene un premio Nobel a hablar de su experiencia a los jóvenes, y tenemos otra que le llamamos celebridades. Y recién trajimos a una persona que a lo mejor es desconocida para todos ustedes, que se llama Jesús Santos León. Este es un campesino mixteco que acaba de ganar el premio Goldberg de otorgamiento, es el equivalente a un Nobel en el área de medio ambiente. Y lo ganó por la reconstitución de toda la zona de la Mixteca Alta, de yermos a zonas forestadas una vez más. Es el trabajo de 35 años de este individuo y otros 4 que empezaron con él. Esta anécdota de su vida muestra cómo se nos escapa de la estadística nacional y local el esfuerzo llevado a cabo por grupos poblacionales pequeños en áreas fuera de nuestra dimensión que sí nos están dando bienestar. Y lo que él comentaba era lo siguiente: el bienestar de la población del área mixteca en la que logró este desarrollo ha mejorado no por eficiencia y detalles de mercado. No existe una evaluación
porque no colocan sus productos en el mercado. Pero sí hay una gran diferencia en la forma de vida hace 25 años de esta comunidad a la que tienen hoy en día por haber reconstituido todo lo que es el proceso de producción agrícola, haber vuelto a formas tradicionales de producción y haber logrado con ello que ninguna de las familias de esta circunscripción geográfica en la zona alta de la Mixteca de Oaxaca tengan el día de hoy hambre y problemas de hambre comparado con la situación de hace 25 años. Y eso no lo captamos en nuestras cuentas nacionales, porque no existen, porque están desaparecidos, porque la mayoría de ustedes no habían oído hablar de este individuo, a pesar de que se ganó el premio Nobel equivalente en medio ambiente. ¿Qué pasa con este hombre? Dice que él sufre mucho porque cuando va a conferencias internacionales que le invitan, lo primero que le preguntan es su profesión. Entonces comentaba su anécdota personal. Llegó a las Naciones Unidas a una de estas reuniones que se mencionaron hace un momento, y a diferencia de la manera como nos reciben a nosotros y demás, él entró, lo vieron vestido como campesino, lo pasaron por la puerta de atrás, y una vez que le hicieron llenar su forma, él llenó la forma y donde decía ocupación puso campesino. Entonces el señor que recibió la forma le dijo: oiga, no existe esta profesión de campesino. Y el señor se le quedó viendo y le dijo: pues qué pena y qué vergüenza, pero yo soy campesino y me enorgullezco de serlo. Total, según dice él, discutió como media hora ahí, finalmente ya le aceptaron que era campesino y lo dejaron pasar a dar su conferencia, porque él iba a dar la conferencia en esa reunión en Nueva York, en Naciones Unidas. Esta persona se nos ha escapado de las estadísticas nacionales y con él todo el beneficio que trae su labor y su acción. Por eso creo yo que lo que estamos viendo contrasta, o lo que estamos discutiendo aquí debe contrastar con el propósito que tiene Nicolás Sarkozy cuando forma su comisión. Porque el propósito que tiene Nicolás Sarkozy al presentar su comisión es un propósito muy especial: demostrar al mundo, usando otros argumentos, que Francia es un país más avanzado que los Estados Unidos y el resto del mundo. Hombre, de cosas malas surgen cosas buenas. Por ahí el dicho de los que somos creyentes dice que Dios determina la vida de manera torcida y los resultados, por lo tanto, son especiales. Sarkozy en realidad lo que está tratando cuando nombra la comisión y convence a Joe Stiglitz y a Marta Sen y demás de encabezarla es decir por qué las estadísticas actuales no muestran que Francia es un país con mejor bienestar y mayor progreso que otras naciones del mundo. Y bueno, cuando uno va a París y come y los ve comer, dice: pues sí, están mucho mejor los franceses que el resto del mundo, sin duda. Y lo puedo decir porque mi papá era francés, así es que puedo criticar a los franceses. Pero realmente, para mí, el contexto importante el día de hoy para nosotros no es esta visión, sino la visión fundamental. Si no incorporamos los resultados de gente como Jesús León, vamos a perder la verdadera riqueza, el verdadero bienestar y el verdadero progreso que se está dando en nuestra nación. Y las políticas públicas que apliquemos van a ser equivocadas y no van a traer como resultado finalmente un verdadero progreso de nuestra nación, un verdadero bienestar a nuestros habitantes, y vamos a seguir manteniéndonos en el juego de la discusión de nuestros diputados y senadores y ejecutivo de cómo nos repartimos un poco más entre nosotros para evitar perder nosotros bienestar, a pesar de que estamos hablando del bienestar de la población. El INEGI, como conclusión, debe servir a la población y debe tener esta información para que los académicos y quienes estamos preocupados de estos temas podamos verdaderamente exigir política pública correcta en nuestra nación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Derbez. En calidad de nuestro invitado y también del INEGI, le vamos a hacer entrega de un pequeño presente en agradecimiento.
Bueno, entonces con esto damos por terminado la inauguración formal del evento. Agradecemos al doctor Sojo, al doctor Cabrero por sus palabras, por su presencia, así como le agradecemos a ustedes que hayan venido aquí al CIDE. Y bueno, vamos a empezar a continuación con la siguiente mesa. Simplemente para el récord, el campesino sí estaría en la clasificación de ocupación del INEGI. Pero no está, pues no sabía.